En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 17, como ya vimos en un tema anterior, encontramos las características de la iglesia de Dios en esta tierra. Son el testimonio de Jesús y guardar los mandamientos de Dios. Ahora el capítulo 19, versículo 10 del mismo libro nos explica en qué consiste el testimonio de Jesús. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿En qué consiste el espíritu de profecía? Dios prometió en Joel 2:28 que derramaría su espíritu sobre toda carne, derramaría su espíritu en los postreros días en su iglesia, y se levantarían profetas. Tú me puedes decir: pastor, ¿quiere decir que hoy día se puede levantar un profeta? Bueno, es lo que la Biblia dice. Pero ¿qué hacer entonces si alguien se levanta diciendo: yo soy un profeta y Dios me está dando sueños y visiones para transmitir a su iglesia? ¿Deberíamos creer en él? ¿Deberíamos rechazarlo? ¿Deberíamos apedrearlo? ¿Deberíamos seguirlo? ¿Qué deberíamos hacer? La Biblia no nos dejó a las oscuras para quedar confundidos por allí. La Biblia trae orientaciones oportunas para saber proceder delante de una situación semejante. Entonces, aquí en la primera epístola del apóstol San Juan, en el capítulo 4, versículo 1, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué dice aquí? ¿Rechazad a los profetas? ¿Seguid a los profetas? No. Dice: probad. No creáis a cualquiera que aparece por ahí. Pruébalo. ¿Y por qué pruébalo? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El hecho de que existen falsos profetas quiere decir que existe un profeta verdadero. Pero ¿cómo vamos a probar si una persona que dice ser profeta es un profeta verdadero o un profeta falso? La Biblia nos dejó también instrucciones con relación a esto. En el versículo 2 de este mismo capítulo dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, aquí está la primera prueba para un profeta. Si lo que él escribe, si lo que él declara, asegura que Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido a este mundo para morir por nosotros. Es Dios encarnado que vino a este mundo. Si aparece alguien diciendo que es profeta, pero dice: no, Jesucristo no es Dios, entonces falló en la primera prueba, porque la primera prueba es que declare que Jesucristo es el Dios encarnado. Pero hay una segunda prueba, aquí en San Mateo, en el capítulo 7, dice que hay muchos falsos profetas vestidos de lobos, pero por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando alguien se levanta diciendo que es profeta, vamos a ver los frutos de su vida. No se puede recoger uvas de un espino, ni se puede recoger espinos de un árbol que produce frutas. Tenemos que ver los frutos. Si este árbol dice que es manzana, vamos a esperar que produzcan los frutos. Si es manzana, entonces es un manzano. Pero si el día que produce frutos nacen naranjas, entonces no es un manzano. Hay que ver los frutos. Hay una tercera prueba para ver si un profeta es verdadero o no. Y esa tercera prueba está en Deuteronomio. Y esa prueba dice que si un profeta se levanta profetizando y su profecía no se cumple, ni se realiza todo lo que dijo, entonces es un profeta mentiroso. Él no habló inspirado por Dios, habló de su propio corazón. Aquí está la tercera prueba. Un profeta, para ser verdadero, sus profecías
tienen que cumplirse. Y hay una cuarta prueba en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, todo lo que el profeta dice o escribe tiene que estar de acuerdo con la Biblia y con la sagrada ley de Dios. Si aparece un profeta diciendo, no, Dios me ha revelado que su ley ha cambiado, no puede ser profeta verdadero. Si aparece un hombre profetizando diciendo, Dios me ha revelado porque esta parte de la Biblia ya no vale, no puede ser profeta verdadero. Hay 4 pruebas para un profeta. Primero, si confiesa que Jesucristo es Dios encarnado. Segundo, por sus frutos. Tercero, por sus profecías cumplidas. Y cuarto, si todo lo que habla, dice y escribe está de acuerdo a la enseñanza bíblica. Entonces, en el siglo pasado, cuando la iglesia adventista estaba prácticamente naciendo, apareció una niña de 17 años que no dijo que era profeta, pero que comenzó a tener sueños y visiones. Y mucha gente no acreditó, pensaban que estaba loca. Pero otros hombres sinceros dijeron, no, Dios ha dicho que puedes levantar un profeta en cualquier momento. Pero Dios ha dicho que no debemos creer a todo espíritu. Y tampoco debemos rechazar a todo espíritu. Debemos probar el espíritu si viene de Dios o no. Entonces vamos a probar si esta chica es una profetisa o no. Y aplicaron estas 4 pruebas a la vida de esta niña. Su nombre era Elena, que más tarde se casó con un señor llamado Jaime White, y entonces pasó a llamarse Elena G. de White. Ella escribió lo que recibió en sueños y visiones. Podemos amontonar los libros de ella, colocar uno encima del otro y daría casi 2 metros de libros que ella escribió. Era una niña que con 7 años de edad sufrió un accidente grave y a raíz de eso nunca pudo más continuar sus estudios. Se quedó en el 2º año de primario. Y cuando ella comenzó a escribir, ella fue sometida a estas 4 pruebas. Hoy día sus libros están allí. Les llamamos los libros del espíritu de profecía. Tú puedes leerlos y ver si estas 4 pruebas se verifican en ella, se encuentran en ella. Primero, ella declara que Jesucristo es Dios encarnado. Sí, lo hace. Por eso yo creo en ella. Segundo, ¿cuáles son los frutos de su vida y de su ministerio? El padre de familia que lee sus libros será un mejor padre de familia. El esposo que lee será un mejor esposo. La esposa que lee será una mejor esposa. Los hijos que leen serán mejores hijos. El profesor que lee será un mejor profesor. Yo no conozco a alguien que haya leído algún libro de ella y se haya vuelto peor. Al contrario, los testimonios que las personas que leen sus escritos dan son de los más elocuentes. Entonces los frutos del ministerio de esta mujer son frutos constructivos, positivos. Pasó la 2ª prueba. A la ley y al testimonio, la 3ª prueba. Y si tomamos todos los escritos de ella y los comparamos con la Biblia, ella no entra en conflicto con nada de lo que la Biblia dice. Si ella en sus escritos quisiese cambiar algo de lo que está escrito en la Biblia, yo sería el primero en no creer en el ministerio de esa mujer. Allí, para mí, ella sería una profetisa falsa. Pero yo no encontré en todas las páginas que yo leí de ella, que ella haya escrito algo que esté contra las enseñanzas bíblicas. Al contrario, ella dice que sus escritos son una pequeña luz que ayudan a iluminar la luz mayor que es la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. En cuarto lugar, sus profecías. Ella
pronunció muchas profecías. Y todas esas profecías se están cumpliendo. Hay cosas extraordinarias en sus escritos que llaman la atención. El médico que lee, por ejemplo, consejos sobre el régimen alimenticio, después de leer el libro, o el ministerio de la curación, después de leer estos libros, el médico cierra el libro y pregunta: ¿y quién es esta médica o esta nutricionista, esta doctora que escribió estos libros? Y si tú le dices que es una mujer que no tiene más de segundo año de primaria, él no cree. Pero es que ella no escribió de ella, ella recibió inspiración de Dios. El profesor que lee el libro La Educación o La Educación Cristiana, o Consejos para Padres, Maestros y Niños, después de cerrar los libros pregunta: ¿quién es el grande pedagogo que escribió este libro? Y si tú le dices: no es ningún pedagogo, es una señora que no tiene segundo año de primaria, no va a creer, porque sus conceptos son de los más profundos que hoy día se enseñan en la pedagogía moderna. Pero es que ella no escribió de ella, fue inspirada por el Espíritu de Dios. Si tú lees el libro Deseado de todas las naciones, o Parábolas de Jesús, palabras de vida del gran maestro, o El conflicto de los siglos, alguien va a preguntar: pero ¿quién es el teólogo que escribió este libro? ¿Quién es el historiador que escribió este libro? Y si tú le dices: no es ningún teólogo, ningún historiador, es una mujer con segundo año de primaria, es difícil que crea. Por eso yo creo en el espíritu de profecía que es bíblico, manifestado en la vida de esa mujer simple llamada Elena de White. Ahora, hay un grande peligro. Es que el peligro no está con ella, ni con el espíritu de profecía, está con nosotros los seres humanos. A los hombres nos gusta hacer ídolos de barro. En lugar de adorar al Dios, adoramos a la criatura. Y así sucede con Elena de White. Muchos miembros de la Iglesia Adventista consideran ella una semidiosa. Hay muchos adventistas que en lugar de estudiar la Biblia, solo viven estudiando los escritos de ella. Y si ella resucitase, ella diría: hijos, por favor no hagan eso. Yo soy una luz menor. La Biblia es la luz mayor. Es insustituible la Biblia. La Iglesia Adventista no cree que los escritos de esta mujer deben sustituir las enseñanzas bíblicas. La Biblia y solamente la Biblia. Nosotros como Iglesia Adventista tenemos un principio de interpretación bíblica que se llama sola escritura. La Biblia y solo la Biblia. Si Elena de White no hubiese vivido, si su ministerio no hubiese existido, la Iglesia Adventista tendría las mismas 27, 28 doctrinas principales que tiene. Ninguna doctrina fue sacada de los escritos de ella. Todas las doctrinas de esta iglesia están fundamentadas solamente en la Biblia. ¿Te acuerdas de la mujer vestida del sol de justicia? Sus pies estaban apoyados ¿dónde? ¿En los escritos de una mujer? No, sus pies estaban apoyados en la Biblia y solamente la Biblia. Pero yo no puedo negar que el ministerio de esta mujer ha sido una bendición para esta iglesia. Personalmente en mi vida he sentido la influencia de sus escritos. El librito que es de su autoría, llamado El Camino a Cristo, me ha traído mucha luz con relación al mensaje de la salvación. A veces me preguntan por ahí por qué predico de una manera tan viva con relación a Cristo. ¿De dónde saco subsidio para eso? Y naturalmente, además de la Biblia, es ese librito maravilloso, El Camino a Cristo, que me ayudó a entender el amor de Jesús y la manera simple como Él es capaz de salvar a sus hijos. Entonces yo quiero desafiarte en este momento. La mejor manera de saber si una cosa es falsa o verdadera es probar. Agarra uno de sus libros, lee. Si tú crees que te está haciendo mal, entonces con sinceridad anda a Dios y dile: no creo en esto. Ahora, yo no creo que tú debes decir que no crees en algo que no has probado. Lee el librito El Camino a Cristo. Ve si a través de ese librito Dios te habla. Si sientes que tu experiencia cristiana crece. Si sientes
que el panorama de la salvación se te abre si te sientes más seguro en Cristo. Que Dios te bendiga para buscar a Jesús cada día a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. Pero paralelo al estudio de este maravilloso libro, tú tienes todos los escritos del Espíritu de Profecía que fueron dados a la Iglesia de Dios como un tesoro inestimable para ayudar a crecer a cada hijo de Dios en su experiencia cristiana. Si has llegado hasta aquí, no dejes de suscribirte para que cada día puedas recibir la palabra de Dios. Dios te bendiga.